podemos decir que ya no, a ver, hubo una aceleración, entre comillas, y fue una aceleración baja en comparación a el mes anterior, es decir, al mes de julio, que había dado un 4%, es decir, que vimos un 4,2%, es por encima de lo que había dado el mes anterior, podemos decir que hubo una aceleración, pero como dije al inicio, es un 0,2% únicamente en comparación a las aceleraciones que tuvimos a inicio de año. La verdad que no es tan significante. Lo que sí hay que decir es que se ve por lo menos una estabilización de la inflación en torno al 4%, y eso me parece que es el dato a destacar en estos tiempos, es decir, que la senda de desaceleración que el gobierno mostraba por lo menos hace unos meses atrás, ya no sería tal y estaría estabilizado en torno al 4%. También algo para decir de este dato de inflación es que por primera vez el sector que más incremento tuvo y que mayor incidencia, es decir, que más golpeó a este dato de inflación del mes de agosto fue el rubro de los servicios. Mm, Y acá algo para decir, antes estábamos acostumbrados a que lo que mayor incremento tenía eran los bienes transables, los bienes finales de consumo, principalmente también los bienes de alimento, de la canasta básica alimentaria, es decir, estábamos acostumbrados a ir al supermercado y ver ese incremento de precios a la diaria. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Ese índice de precios de alimentos se estabilizó en torno a un 3%, ya venimos hace ujú. casi 3 meses con este 3% de incremento de los bienes de la canasta básica alimentaria, pero lo que mayor incremento tuvo fue el rubro servicios, principalmente lo que es el rubro de vivienda, electricidad, gas, y esto tiene que ver principalmente con la quita de subsidios a las tarifas eléctricas, a la tarifa de gas, también al transporte, que fue uno de los rubros que mayor incremento tuvo. Por lo tanto, la decisión política del gobierno de ir eliminando los subsidios ha golpeado de lleno en este índice de precios del consumidor, que Ujú. fue el que mayor, como decía, crecimiento tuvo, en torno al 7%. Creo que Claro. todos nos dimos cuenta en el mes de agosto cuando nos llegaron las boletas de luz, de gas, el incremento que tuvo y claramente lo que eso significó en relación a nuestros ingresos, digo, a nuestros Ujú. salarios, que claramente golpeó de lleno. Así que varios análisis en relación a este dato. En primer lugar, como decía, una estabilización en torno al 4%, podemos decir, de la inflación. Y por el otro lado, por primera vez, el rubro servicios creciendo por encima de lo que es el rubro alimentos. Es decir, hay una tendencia diferente a lo que venía siendo el crecimiento de la inflación, por lo menos en los meses anteriores. Este 4% no es que la inflación esté bajando, de que no tenemos incrementos de precios, sino que lo tenemos en una medida menor a lo que veníamos acostumbrados, y esto también, digo, venimos mal acostumbrados a índices elevados de inflación, entonces un 4% parece un dato positivo, pero claramente los precios siguen creciendo en torno a este dato que ha dado el INDEC. Y un poco la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? Porque también algo para visual, principalmente de algunos rubros de consumo, es que estos datos de inflación se van desarrollando, se vienen mostrando a partir de una caída del consumo, es decir, uno de las variables que explican estos datos de inflación, es decir, Claro. esta caída, esta desaceleración, perdón, del dato de inflación, tiene que ver con la caída del consumo. Si no se consume, claramente los precios no van a poder aumentarlo porque básicamente no van a tener quien los compre del otro lado. Es un poco la lógica que Ujú. está detrás de eso. Por lo tanto, hacia adelante, si los ingresos no muestran un crecimiento, es decir, la contracara del consumo claramente es el ingreso, no crecen hacia fin de año, hay que ver en primer lugar si esta desaceleración se profundiza únicamente por una caída del consumo que se va a sostener o si también es sostenible en el largo tiempo, porque algo que siempre remarcamos es que la inflación es un fenómeno multicausal, es decir, que no es una única variable o no es un único indicador el que va a desequilibrar la inflación. A ver, el gobierno ha apostado por el equilibrio fiscal, ha apostado por también mantener la cuestión monetaria estabilizada, pero hacia fin de año, si no ingresan los dólares, si el tipo de cambio empieza a crecer, que es una de las variables que tiene controlada, y si los ingresos siguen cayendo, no sabemos si Ujú. estos datos de estabilización de la inflación se pueden sostener o no.